Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeras. El día de hoy estaremos hablando de las quemaduras en pacientes pediátricos de 0 a 15 años, por lo cual hoy nos acompaña el doctor David Ojeda Vela, que es médico residente de la especialidad de cirugía plástica, reconstructiva y quemados, del Hospital Daniel Alcides Carrión, por la Universidad Nacional Mayor San Marcos, con un pregrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Hoy nos acompaña, hoy nos va a ayudar con una entrevista que consta solamente en 7 preguntas. Quien le habla, soy María Aro Pérez, y mi pregunta es, ¿qué son las quemaduras? Bueno, la definición de una quemadura, bueno, una quemadura se define como una lesión que ocurre por un agente térmico, ya sea líquido caliente, fuego, electricidad, radiación, etcétera, ¿no? Eso es básicamente lo que es una quemadura. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeras. Mi siguiente pregunta es, ¿en qué población es más frecuente una quemadura? Bien, una quemadura es más frecuente justamente en la edad pediátrica, sobre todo en pacientes de 1 a 4 años. Ahí es donde ocurre un 44% de las quemaduras, o sea, casi la mitad de las quemaduras. Y si contabilizamos toda la edad pediátrica, o sea, de 0 a 14 años, tenemos un 56%, o sea, más de la mitad de pacientes quemados ocurre en pediátricos. En todas las edades, salvo en adultos mayores, que no está muy claro, en todas las edades es más frecuente el sexo masculino, casi un 60%. Eh, los lugares donde ocurre más frecuente una quemadura es en la cocina, en la casa, ese es el lugar más frecuentemente donde se queman los niños. Los adultos sí se pueden quemar tanto en casa, en la calle o en el trabajo. Y los ancianos generalmente también se queman dentro de la casa, ya sea en la cocina o durante un baño de agua caliente. Ya, doctor. Mi siguiente pregunta es, ¿cuáles son los agentes causales? Los agentes causales, el más frecuente es por líquidos calientes, ya sea agua hirviendo, sopas hirviendo o lo que estén preparando, aceite caliente también puede ser, eh, etcétera. Otro agente causal, el segundo en frecuencia, es el fuego. Puede ser fuego directo o fogonazo. Fuego directo quiere decir que hubo contacto con el fuego, por lo tanto hay ignición de ropa. Fogonazo quiere decir que las llamas estuvieron alrededor, no en contacto, pero la quemadura es por el calor del ambiente. Ese es el segundo en frecuencia, pero es la causa más frecuente de hospitalizados, porque son lesiones más graves. Ahora, la otra causa es por radiación, como por ejemplo el sol, y tenemos por electricidad. Las de bajo voltaje, que son de menos de 1000 voltios, ocurren más frecuente en niños por contacto con los enchufes, y las de alto voltaje, que son de mayor o igual a 1000 voltios, que ocurren en adultos generalmente en áreas laborales. También existen las quemaduras por químicos, que pueden ser álcalis o ácidos. Álcalis, como la soda cáustica, que sirve como producto de limpieza, y ácidos, por ejemplo, el ácido muriátrico, que es el ácido clorhídrico. Eh, de este, el más grave es la quemadura por alcalinos, puesto que da una necrosis que avanza en el tiempo, a diferencia de los ácidos, que es una necrosis que se queda ahí nada más, por así decirlo. Son poco frecuentes tanto las quemaduras por electricidad como las quemaduras por químicos. Otro detalle a tener en cuenta es que las quemaduras por electricidad pueden ser mortales porque también dan arritmias cardíacas al alterar el eje eléctrico del corazón, ¿no? Bien, eso es. Ya, doctor, muchas gracias. Le paso a mi compañera Katy. Buenas noches con todos, buenas noches, doctor. Bien, ¿cuál es la fisiopatología de una quemadura? Bien, en cuanto a la determinación de cuándo ocurre el dolor por una quemadura, esto se determinó en pacientes adultos, puesto que en niños no es tan objetivo,
el preguntarles si no nos van a dar una información adecuada, sobre todo hablando menores de 4 años. Entonces, el dolor se produce cuando la temperatura en la piel está alrededor de los 43 grados. De aquí en adelante se produce un daño progresivo conforme aumenta la temperatura o si es que el tiempo de exposición al agente térmico es mayor, entonces habrá mayor daño. Y si la piel del paciente es una piel delgada, pues también va a producir mayor daño. Y aquí hay que recordar las zonas de Jackson. Hay una zona central en donde se produce una necrosis por coagulación de las proteínas. Esta necrosis es irreversible. Alrededor de esta lesión va a haber una lesión intermedia denominada de estasis. Esta lesión es recuperable si es que se hidrata de manera adecuada al paciente o si es que se realiza, por ejemplo, un lavado de la herida inmediatamente después de ocurrido el incidente, durante al menos 30 minutos. Y tenemos una zona periférica que va a estar alrededor de estas dos zonas anteriores, que es hiperemia, es una zona que está con efectos como por ejemplo un shock séptico, ¿no? Que puede empeorar la lesión. Pero por lo general es una zona que se va a recuperar. Siguiente pregunta. Bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de una quemadura? Bien, respecto a las manifestaciones clínicas, una vez determinado el agente, nosotros tenemos que calcular la superficie corporal quemada. Entonces, el diagnóstico de una quemadura es clínico, pues, ¿no? O sea, te informas en la anamnesis respecto a cuál fue el agente. Eh, también puede ser por agente. Y luego vas a tu examen clínico en el cual determinas el grado de la quemadura en ese momento y la superficie corporal total. Entonces, en primer grado tenemos que es una quemadura en la cual la piel va a estar eritematosa, puede haber dolor, puede haber prurito, pero es algo que resolver en los próximos 3 días. O sea, no requiere mayor cuidado, salvo el no exponerse al sol, por ejemplo. No requiere hospitalización y este grado es un grado que no se contabiliza dentro de la superficie corporal quemada. Puesto que, como repito, se recupera hasta el tercer día, puede ya volver a la normalidad de esa piel. Tenemos segundo grado. En segundo grado tenemos superficial, intermedio y profundo. El superficial, característicamente, encontramos las ampollas, no es patognomónico, pero nos puede orientar a que es un segundo grado superficial, sobre todo si las ampollas no están rotas. Si las ampollas están rotas, podemos pensar en un intermedio. Y también tenemos que ver el grado de palidez. Una de superficie de segundo grado superficial o de segundo grado intermedio va a palidecer a la digitopresión. En cambio, una de segundo grado profundo no, y la de tercer grado peor. Entonces, respecto a esto, el tratamiento. El tratamiento para una de segundo grado superficial e intermedio va a ser conservador, puesto que la epitelización ocurre en un segundo grado superficial alrededor de una semana y en un segundo grado intermedio alrededor de 2 semanas. O sea, esa piel se recupera, ¿no? En cambio, en un de segundo grado profundo, es una lesión que persiste más allá de las 3 semanas, entonces va a requerir un tratamiento quirúrgico. Respecto a las quemaduras de tercer grado, aquí hay destrucción total, tanto de la epidermis como dermis. Se ha perdido completamente toda esa barrera protectora que te da la piel. Aquí lo patognomónico es trombosis venosa, o sea, vamos a encontrar vasos con trombos dentro, vasos obviamente quemados, porque ya todo lo demás se perdió. También vamos a encontrar escaras, vamos a encontrar un tejido blanco nacarado, tejido con carbón incluso, y esto sí pues requiere un tratamiento quirúrgico, y aquí también hay mucho más riesgo de que se formen cicatrices patológicas. Las cicatrices patológicas son una cicatriz hipertrófica, una cicatriz queloide, cicatrices retráctiles. Esto es respecto al grado. Entonces, para ir en orden, ¿no? Respecto a la clínica, primero el agente, luego el grado y luego la superficie corporal total quemada. Para ello tenemos la regla de los 9, que es una regla que nosotros la aprendimos en pregrado, pero que
en área de quemados no se utiliza porque no es muy fiable. Tenemos una regla muy práctica que es la palma de la mano del paciente. Con eso, inmediatamente, algunos autores la toman con dedos y hay otros que es solo la palma. Cada palma representa el 1%. Entonces, es una manera práctica. A veces en emergencia no tienes a la mano unas tablas que sí son las que usamos. Entonces, te puede ayudar a determinar un área de superficie corporal quemada de manera más práctica. Ahora, lo que se utiliza en unidades de quemados son las tablas de Lang-Brauder. Esas sí son tablas muy importantes que las tenemos siempre al lado de los dibujos cuando dibujamos un paciente quemado porque hacemos una gráfica. eh, y son tablas que son más precisas, son tablas que nos dan porcentajes por edades. Ahora, otro importante también es la definición de gran quemado. De gran quemado en un niño es una superficie corporal quemada de más del 20%. Y en el adulto, pues generalmente es una superficie corporal total quemada de más del 20%, a diferencia del niño, como lo mencionaba, ¿no? Eso sería todo respecto a la clínica. Bien, mi compañera Natalie va a hacerle las últimas preguntas. Buenas noches, compañera. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo se trata una quemadura? Las quemaduras se tratan de acuerdo a la extensión, profundidad y el agente causal. Como ya lo mencionaba, por ejemplo, el fuego es un causal importante de hospitalización. Las quemaduras eléctricas son mortales, generalmente. Entonces, por otro lado, tenemos la quemadura de primer grado, que no requiere ni hospitalización, ni tampoco mayor cosa, salvo puede ser reposo, no exposición al sol, puede ser bloqueadores. De segundo conservador, en 1 o 2 semanas ya esa piel puede regenerarse. Se pueden usar geles, cremas, apósitos, que van a ayudar a la revitalización, pero solas también pueden ir bien con curaciones. Y tenemos las de segundo grado profundo y tercer grado, que sí son quemaduras quirúrgicas en las cuales se les tiene que hacer escarectomía, o sea, sacar el tejido necrótico, las escaras, y posteriormente un autoinjerto de piel parcial. Básicamente eso. En el gran quemado ya es otro dilema. Ahí ya requiere manejo. Cuando ingresa por emergencia en trauma shock, se le tiene que hacer el ABC, se tiene que hacer una buena rehidratación hidroelectrolítica, de repente requiere intubación si es que hay injuria inhalatoria, y posteriormente son manejados en UCI, a veces requieren nutrición parenteral, puesto que requieren albúmina también, porque la albúmina cae por el mismo trauma, ¿no? Y pérdida de componentes vasculares. Eso respecto al tratamiento a grosso modo. ¿Cómo prevenir las quemaduras en pacientes pediátricos? Bien. Entonces, vamos a hablar del nivel de prevención primaria. Aquí tenemos que evitar que pase la quemadura. ¿Cómo lo evitamos? Ya sabemos que la gente más frecuente de los líquidos calientes y es en niños de 0 a 4 años. Por lo tanto, esta población, o sea, estos niños, tienen que estar lejos de las cocinas, que son las áreas más frecuentemente en las que ocurren las quemaduras. Puesto que los mismos niños por instinto a veces pueden jalar depósitos que contienen agua hirviendo o aceite caliente y se van a quemar, ¿cierto? Entonces, también evitar en la casa pues haya, por ejemplo, velas encendidas o que los niños jueguen con fósforos, con encendedores, que hayan cigarrillos encendidos. Si es que hay sospecha de fuga de gas, inmediatamente apagar la válvula, ventilar el área eh, y ni siquiera encender el foco de luz porque esa chispa puede producir un incendio de inmediato, ¿verdad? Los tomarcorrientes tienen que estar a una altura adecuada para que no estén en contacto con los niños. No conectar muchos aparatos también que puedan producir un cortocircuito y supervisar constantemente a los niños y también a las otras poblaciones vulnerables que son los ancianos, los discapacitados. Básicamente eso. Ahora, respecto a la prevención secundaria, que ya está referida al diagnóstico y tratamiento,
Lo primero que se tiene que hacer inmediatamente ha ocurrido la quemadura es enfriar esa lesión con agua corriente a temperatura ambiente, poner ahí la lesión por al menos 30 minutos, ¿ya? Esto va a evitar que la quemadura progrese y una vez que han pasado los 30 minutos ya de repente va a ocurrir el establecimiento de salud. Si es que son lesiones pequeñas, es decir, son lesiones grandes, esto va a ser en vano y va a ser una pérdida de tiempo, por lo tanto se tiene que llevar de inmediato también a un establecimiento de salud. Ahora, si es que hay quemadura de las ropas, rodar, puesto que si corres vas a avivar más las llamas. Entonces, si tú ruedas o te tiran trapos encima, puedes apagar de mejor manera las llamas. Y si es que estás en un ambiente cerrado con fuego, tienes que tirarte al piso y salir a rastras para evitar la infuria inhalatoria. Respecto a la prevención terciaria, básicamente va a la rehabilitación. Hay pacientes, sobre todo los gran quemados, que terminan con unas secuelas terribles de cicatrices hipertróficas, queloides, retráctiles. Las cicatrices queloides son unas cicatrices grandes, dolorosas, que producen prurito. Las cicatrices retráctiles, sobre todo si están cerca de alguna articulación, a veces impiden que se extienda, flexione de manera correcta esa extremidad. Entonces, para eso nosotros siempre al alta dejamos prendas elásticas, por ejemplo, ¿verdad? Prendas elásticas y a veces una que otra eh, material ortopédico. Y también es bueno que sean evaluados por medicina física y rehabilitación. Otras formas preventivas también es la forma activa y la forma pasiva. La forma activa va hacia la educación de la población, con charlas, campañas educativas y cosas de ese tipo. En cuanto a la prevención pasiva, generalmente esto lo vemos en países en desarrollo. Son, por ejemplo, el uso de extintores, el uso de alarmas contra incendio, de reguladores de temperatura en las tuberías. No es una política pública acá, puesto que son cosas costosas, pero también debería hacerse, ¿no? Entonces, y esto sería todo respecto a lo que es quemaduras de mano sumida. Gracias, doctor, más bien por regalarnos un poco ese tiempo y poder ayudar con la entrevista. Muchas gracias, doctor. Ya, Gracias, gracias, listo. gracias. De nada, de nada. Nos Gracias, vemos. doctor.